Yo digo, porque digo, capaz que no sé, no le habían dicho o algo. No, 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 sí, 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 estaba todo bien, pero me distraje un segundo y bueno, Y es así, los hombres estudiosos somos así, creo, ¿no? ¿qué va a hacer? Bueno, Nada, la verdad que es un honor tenerlo acá, porque es uno de los más importantes académicos argentinos. Se destaca como analista, consultor en relaciones internacionales. Este, es aparte conocido regionalmente por ser creador de la teoría de la insubordinación fundante. Y bueno, tiene bastantes títulos y obviamente es por empezar por ahí, ¿no? Porque usted es el fundador. Si puede explicar de qué trata la teoría de la insubordinación fundante. bueno, usted sabe que esta teoría surge a partir de que hay una cosa que siempre me obsesionó desde mi juventud, que es por qué Ujú. la Argentina, teniéndolo todo, no es nada. ¿Por qué la Argentina, teniendo todo para ser un país en el cual sus habitantes puedan vivir con dignidad, con justicia social, en realidad no viven así, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos el 60% de los niños en la pobreza? ¿Por qué tenemos el 30, el 40 o el 50% de pobres? Aunque tuviésemos el 10% de pobres, el 5% de pobres en Argentina ya sería injustificable. Eh, Esa pregunta me obsesionó siempre y me llevó a estudiar cómo habían hecho los países que hoy son desarrollados y que no lo fueron en un principio para adquirir su estado de desarrollo, ¿no es cierto? Y para construir una sociedad más justa para todos. Sí, Y ahí, investigando, me di cuenta que había una gran falsificación de la historia, una gran falsificación de la historia, porque todos decían una cosa que en realidad no habían hecho. Habían, habían construido su poder nacional, habían ujú, construido su desarrollo a partir del proteccionismo económico y después, cuando llegan a ese estadio de desarrollo, cuando logran industrializarse, comienzan a predicar el libre comercio, es decir, comienzan a predicar todo un camino distinto del que ellos mismos hicieron. Y esta falsificación de la historia comenzó con Gran Bretaña, porque Gran Bretaña a nosotros nos cuesta trabajo de entenderlo. Claro, han pasado tantos años, pero Gran Bretaña en 1550 era la periferia de Europa, una isla miserable, siempre verde porque llueve, pero con ovejas y nada más, y vivían de exportarle lana en bruto a los Países Bajos, a lo que hoy es Holanda y Bélgica. Y entonces, en un momento determinado de la historia, durante el reinado de Isabel I de Inglaterra, que es coetánea de Felipe II de España, Felipe II de España, hijo de Carlos I de España, que a su vez era nieto de Isabel y de Fernando, que habían sellado la unidad española en 1492, expulsando al último reducto musulmán. Esta Isabel de Inglaterra se decide a industrializar la isla, esa isla miserable. Nos cuesta trabajo pensar que Inglaterra era un país miserable, era una región miserable de gente pobre, pero era así. Se decide industrializarlo prohibiendo la importación de productos textiles de Holanda y de Bélgica. Claro, en la historia de la humanidad, una prohibición por sí misma nunca ha creado nada. Entonces esta prohibición fue acompañada de un estímulo positivo. Se llevaron a Inglaterra empresarios, porque los ingleses no tenían empresarios, no tenían gerentes, no tenían obreros que supiesen trabajar en una industria. Y entonces se le regaló tierra al lado de los ríos, porque era la fuerza con la cual se movían las fábricas en ese momento. Y Inglaterra se industrializó no a partir de la mano mágica del mercado. Inglaterra se industrializó a partir de la mano mágica de la política, claro, a partir de la mano mágica de la buena política. Nosotros estamos acostumbrados a la mala política y entonces nos cuesta hasta creer que pueda existir la mano mágica de la buena política, pero existe en la historia de la humanidad. Y de hecho Inglaterra se industrializa no a través, ¿no es cierto?, de la mano mágica del mercado, sino a través de la mano mágica de la buena política. Y es, ¿no es cierto?, esta misma Isabel la que después va a dar un paso más. Ese paso más consistió, ¿no es cierto?, en decir, bueno, ahora que nos hemos industrializado, que tenemos un mercado interno, vamos a arruinar a la industria, ¿no es cierto?, de los Países Bajos y quedarnos con el mercado mundial. ¿Y cómo quedarnos con el mercado mundial? Bueno, muy sencillo.
porque hay solamente dos proveedores de materias primas para los Países Bajos, ¿no es cierto? Por un lado está Inglaterra, por otro lado está, ¿no es cierto?, España. España no le vende a los Países Bajos porque está en guerra, y si nosotros no le vendemos, entonces, ¿no es cierto?, esa industria, los Países Bajos, cuando se le acabe el stock, se va a fundir. Y ahí Inglaterra salta al mundo como la gran fábrica del mundo, se convierte en el gran país industrial del mundo, pero no se convierte en el gran país industrial del mundo porque, se entiende, haya tenido una industria más competitiva, una industria más eficiente que la industria holandesa. Todo lo contrario, la industria inglesa era menos eficiente y menos competitiva, lo que quiere decir que producía más caro y peores productos porque no tenía experiencia. Es de nuevo la mano mágica de la política la que convierte, se entiende, a Inglaterra en una potencia industrial. Ahora, ¿cuál es el chiste en esta historia? El chiste es que Inglaterra fue el primer poder autoconsciente del mundo, su élite fue el primer poder autoconsciente del mundo, y entonces, una vez que ellos se industrializaron, que se convirtieron en la gran potencia del mundo industrial, dijeron, ¿cómo hacemos para que los demás no lleguen al mismo estadio de poder y desarrollo que nosotros hemos llegado? Muy sencillo, diciendo a los demás que el camino del éxito es todo el contrario del que nosotros hemos hecho, predicando el libre comercio como parte de una nueva disciplina científica que es la economía. Claro, ellos inventan la economía como ciencia, y claro que la economía era una ciencia, y claro que tenía leyes indiscutibles, pero ellos dentro de la verdad meten un errorcito, está como quien dentro de un regalo mete, se entiende una rata, está. Pero claro, el error no puede funcionar si no está recubierto de un contenido de verdad. Entonces, ese contenido de verdad muy importante que es la ciencia, incluía un error que era el libre comercio, que no tiene nada que ver con la historia de Inglaterra, y a partir de ese momento, todos aquellos que compraban esta nueva ciencia, en realidad, ¿qué estaban haciendo? Adquiriendo un contenido de verdad, pero también adquiriendo un error. Es decir, se estaban subordinando ideológicamente. Y entonces, si esto es así, a partir de ese momento histórico, todo proceso exitoso de construcción de poder nacional, todo proceso exitoso para llegar al desarrollo, solo puede partir de ¿qué cosa? De una insubordinación fundante más un adecuado impulso estatal, siguiendo el ejemplo inglés, siguiendo lo que los ingleses hicieron, no lo que los ingleses, ¿no es cierto?, dicen que hay que hacer. Está a partir de ese momento histórico. Y claro, y uno puede analizar el caso de Estados Unidos, de Alemania, de Japón, más tarde de Corea del Sur, de Australia, de Canadá, y todos siguieron el ejemplo inglés. Proteccionismo económico, mano mágica de la mano mágica de la política, de la buena política, y después, cuando llegaron a desarrollarse, comienzan a predicarle a los giles del mundo, a los tontos del mundo, el, ¿no es cierto?, mito del libre comercio, porque el libre comercio es un mito. Comienzan a predicarle el mito del libre comercio. Y en esto, así, dicho de forma muy rápida, podemos resumir, ¿no es cierto?, lo que yo denomino la teoría de la insubordinación fundante. Además, yo escuché varias charlas suyas sobre lo que es la invasión cultural y demás. Esto tiene cierta correlación, no solamente se aplica en lo que es la economía, también se puede aplicar en lo que pasa también con la cultura hoy en día, claro, porque porque todo. las ideologías de subordinación van cambiando a través de la historia. Las potencias hegemónicas o los poderes hegemónicos del mundo van creando nuevas ideologías de subordinación. Entonces, en el momento histórico que estábamos haciendo referencia, ¿no es cierto?, a partir de 1750, fue el libre comercio, la ideología que Inglaterra exportaba como ideología de subordinación o de dominación, como ideología colonialista, digamos, ¿no es cierto?, para provocar la colonización cultural de la periferia del mundo. Pero esto, en el transcurso de los años, va cambiando porque surgen nuevos poderes, nuevas potencias, incluso nuevos poderes que no son poderes estatales, como el poder financiero internacional, y entonces van creando nuevas ideologías de subordinación para engañar a los pueblos, tal cual como lo engañó la élite política británica, para que estos pueblos no construyan poder nacional y no se desarrollen, pero sobre todo para que no construyan poder nacional, porque el poder es un juego de suma cero, y los que tienen poder no quiere que otros tengan. Entonces hoy podemos decir
que el gran actor de las relaciones internacionales hoy no es un Estado, hoy el gran actor de las relaciones internacionales es el capital financiero internacional, que ha formado un establishment mundial no mayor de 200.000, no mayor de 400 millones de personas y no menor de 200. Ese establishment mundial, ¿no es cierto?, predica hoy, ¿no es cierto?, a los pueblos del mundo, incluso a los pueblos de las grandes potencias, dos ideologías de subordinación. Por un lado, predica, ¿no es cierto?, el libre comercio, como lo predicaba antes, pero por otro lado predica, se entiende, el progresismo, en cuyo centro y nudo está, se entiende, la ideología de género, está el abortismo, y está en el caso específico de los países hispanoamericanos la prédica del supremacismo indigenista balcanizador, del supremacismo indigenista balcanizador. Entonces, hoy tenemos sobre nosotros, sobre la Argentina, sobre toda la América del Sur, ¿no es cierto?, sobre Hispanoamérica, sobre Iberoamérica, tenemos una ofensiva imperialista de esto que yo denomino el imperialismo internacional del dinero, apoyándome en una vieja encíclica que se llamó Quadragésimo Ano, que crea el concepto de imperialismo internacional del dinero, porque lo que hace el establishment mundial es, ¿no es cierto?, una prédica imperialista. Esta prédica imperialista para dominar a los pueblos, y predica hay un imperialismo cultural, tiene, ¿no es cierto?, como base fundamental un brazo derecho, que es el neoliberalismo, y un brazo izquierdo, que es, ¿no es cierto?, el progresismo, que repito, en cuyo nudo se encuentra la ideología de género, el abortismo, y en el caso hispanoamericano, específicamente, ¿no es cierto?, específicamente, la prédica se entiende hoy del aborto, y la prédica se entiende de este supremacismo indigenista balcanizador. ¿Usted cree que también dentro de esa prédica progresista también entra lo que es hoy el feminismo supremacista, el feminismo que hoy en día intenta hacer luchar al hombre y a la mujer? Sin ningún lugar a dudas, porque el objetivo hoy de ese establishment mundial, en cuyo corazón está siempre la oligarquía financiera internacional, el objetivo de ese establishment mundial está, ¿cuál es? Bueno, después de haber, con el neoliberalismo, quitado poder al Estado-Nación, después de haberle quitado poder con el neoliberalismo, hay un teléfono que me está matando, no sé si cortamos un segundo y lo apago, ¿no? Está sonando un teléfono que interrumpe. Hay le decía, No después de haber quitado poder al Estado-Nación con el neoliberalismo, de haberle quitado poder, ¿no es cierto?, a los sindicatos con el neoliberalismo, es decir, dejando al hombre desprotegido, porque lo que lo protegía era su Estado-Nación, lo que lo protegía era su sindicato. ¿Qué es lo último que lo protege al hombre? Lo último que lo protege al hombre, se entiende, es, ¿no es cierto?, su familia. Y entonces, esta prédica del progresismo está dedicada a destruir el último ámbito de protección que tiene, se entiende, el hombre común, el hombre de a pie, que tiene el obrero. Por eso ese progresismo son falsos izquierdistas. Es aquello que Gustavo Bueno en España definía como una izquierda indefinida, falsos izquierdistas, porque después de haber destruido, se entiende, el Estado-Nación, de haber disminuido el poder de los sindicatos, ahora ellos son cómplices de la destrucción de la última defensa que el hombre tiene frente al poder mundial, y entonces, creyendo este hombre posmoderno ser libre, va a ser el hombre más dominado de la historia. Exacto. Ahora, usted justo me habló de España, me habló de nombres. Hoy en día, en lo que es el plano internacional, ¿qué movimientos, qué personajes o qué espacios políticos también ve usted que hoy se imponen ante lo que es el establishment? Bueno, nosotros tenemos que decir que la gran particularidad del tablero mundial hoy, del tablero de ajedrez mundial, es que no hay un solo tablero, sino que hay 3 tableros del ajedrez mundial, donde se juegan 3 partidas distintas, ¿no? En un primer tablero, ¿no es cierto?, es el tablero que podemos llamar de alguna manera cultural, donde se da la dialéctica oligarquía mundial versus pueblos del mundo.
¿Está? Y entonces, en ese tablero, porque siempre hay que mirarlo con nuestros propios ojos, los ojos de argentinos, ¿no es cierto? Los ojos Obviamente. hispanoamericanos. En ese primer tablero, nosotros podemos encontrar aliados. ¿Por qué podemos encontrar aliados? Porque a diferencia de lo que pasaba antes, la oligarquía financiera mundial intenta imponer su poder también a las grandes potencias. Está también a las grandes potencias. Y entonces, en ese primer tablero teníamos y tenemos una Rusia de Putin oponiéndose, ¿no es cierto?, a esa oligarquía financiera mundial, a ese establishment mundial, porque ha decidido reconstruir el poder de Rusia y el poder, se entiende, cultural ruso a partir de una recristianización de Rusia, a partir de su fe fundante, y que no admite la ideología de género, que no admite el aborto. También tenemos, por otro lado, ¿no es cierto?, la otra gran potencia del mundo, la gran superpotencia del mundo, que es los Estados Unidos, que con Donald Trump intentó, por lo menos culturalmente, enfrentarse a esta oligarquía financiera mundial, ¿no es cierto? Pero por otro lado, aunque parezca paradójico, está para los que no entienden la existencia de tres tableros, también está la China comunista. Sí, esa China comunista que en otro tablero tiene una alianza con la oligarquía financiera mundial, en el tablero cultural se enfrenta. Se enfrenta porque no está dispuesta a renunciar a sus valores milenarios de Confucio, sus valores milenarios. Entonces ahí tenemos un enfrentamiento que está caracterizado por la dialéctica, por el enfrentamiento entre la oligarquía mundial, ¿no es cierto?, la oligarquía mundial y los pueblos del mundo, y tenemos, ¿no es cierto?, a personajes como Xi Jinping, como Donald Trump, o cómo se entiende el presidente Putin enfrentándose a la oligarquía mundial. Después tenemos un segundo tablero, que no es el tablero cultural, donde está esta dialéctica, ¿no es cierto?, oligarquía versus pueblos, tratando la oligarquía de licuar la identidad cultural de los pueblos, sacarle su identidad para hacer un mundo único, vaciado de identidad, un mundo insectificado, un mundo de colmena. Tenemos un segundo tablero, que es el tablero, podemos decir, de la geopolítica, que es el tablero donde se da, ¿no es cierto?, la dialéctica de la lucha entre imperios, ¿está? Entre imperios, o interimperialismo. Entonces ahí tenemos la pelea entre un poder en ascenso, que es el poder chino, y un poder, ¿no es cierto?, en descenso, que es el poder norteamericano. Entonces, si en el primer tablero nosotros, los argentinos, los hispanoamericanos, los sudamericanos, los iberoamericanos, podemos encontrar tres aliados, en el segundo tablero nuestra postura, con nuestros ojos, de acuerdo a nuestras necesidades, ¿cuál es? Y la neutralidad. Está la política que hemos tenido siempre, que es la neutralidad. Y después hay un tercer tablero. En el tercer tablero ya no es un tablero, se entiende, cultural, no es un tablero geopolítico, sino que es un tablero, está económico, está el tablero de la economía, donde se da, ¿no es cierto?, la dialéctica metrópoli, colonia, metrópoli, semicolonia, en donde la metrópoli o las metrópolis intentan vender productos industrializados o de altísima tecnología, y las colonias o semicolonias, ¿no es cierto?, vender, ¿no es cierto?, productos sin ningún valor agregado, sin materias primas, con lo cual son siempre países subordinados o dependientes dentro del esquema mundial. Entonces, en ese tercer tablero, ¿qué observamos? Observamos la emergencia del poder chino como nueva metrópoli del mundo, y como nueva metrópoli fundamentalmente de la América del Sur y de Argentina, que está intentando convertirse en la Inglaterra del siglo XXI. Es decir, adueñarse de nuestra infraestructura, de toda nuestra infraestructura, de comprar la electricidad en Chile, de comprar acá el tema de la hidrovía, para reproducir el mismo esquema que tuvo Inglaterra con Argentina. Es decir, único comprador y dueño de una infraestructura, es decir, hacernos una semicolonia. Sí, ¿qué es una semicolonia? Tenemos bandera ahí, nos desfilamos, nos acordamos que el 9 de julio declaramos la independencia, pero en realidad no somos independientes, somos una semicolonia. En este caso se entiende de China. Exacto. Entonces, ahí en ese tercer tablero es evidente que nosotros, si en el primer tablero podíamos tener como aliados a China, el tablero cultural, si en el segundo tablero no estamos ni con los chinos ni con los norteamericanos, no estamos ni con Washington ni con Moscú, en el tercer tablero nuestro problema es justamente el poder emergente, que es el poder chino, que intenta convertirnos en una
semicolonia. Bueno, si los chinos dicen que esto no es así, que ellos no tienen ninguna intención semicolonial, bueno, que lo demuestren, que no vengan acá con sus empresas del Estado a imponerme condiciones draconianas, ¿está? Y a adueñarse de mi infraestructura, ¿está? Y que me compren productos industrializados, muy sencillo, con la manera que tienen de demostrar que no son un imperialismo, que lo demuestren. Por el momento, no solo no lo han demostrado, sino que han sido feroces imperialistas, ¿está? Por las condiciones draconianas que impusieron en la minería en el Perú, está en las minas de hierro que administraron, está, y los sueldos miserables que pagaron, se entiende, a los peruanos, y en cada lugar, se entiende, donde se hicieron, se entiende, dueños de la infraestructura o de un recurso natural. Entonces ahí tenemos los tres tableros, ¿no es cierto?, que es lo más novedoso que existe, se entiende, en la política internacional, porque el problema del análisis es que se analiza un mundo nuevo, está con un mapa viejo, como si se analiza un mundo nuevo que tiene tres tableros como si existiese un solo tablero, y no existe un solo tablero. Entonces, como existen tres tableros, podemos ser al mismo tiempo aliados de China en un tablero, aliados de Rusia en otro tablero, en el mismo tablero, y enemigos de Rusia en el tercer tablero, o enemigos de China en el tercer tablero, o enemigos de Estados Unidos en el tercer tablero. Es decir, de cualquiera que intente convertirnos, se entiende, no de China, de cualquiera que intente convertirnos en una semicolonia, o en su semicolonia. Ahora, mucho siempre, un poco muy personal, y creo que de muchos también, es si usted piensa ingresar en la política porque tiene, digamos, una visión clara, y también sabiendo los posicionamientos y todo, porque ahora vio que ahora están los liberales que se sienten republicanos y que son pro vida, o sea, hay como una mezcla ahí. Si usted ve como que puede llegar a haber consenso con esas partes, o se le cierra la puerta de usted ingresar en la política. Mire, primero tenemos que decir que en los países subordinados, los países semicoloniales, ¿no es cierto?, los movimientos que han transformado el país son siempre los movimientos contrahegemónicos, ¿está? Lo que se oponen, lo que primero descubren cuáles son las ideologías de subordinación, y entonces descubriéndolas se oponen a esas ideologías de subordinación. O por lo menos si hay más de una ideología, descubren, o más de un aspecto que a uno lo convierte en subordinado, descubren algún aspecto que lo convierten a uno en un subordinado. Está en un país semicolonial. ¿No? Podemos decir, ¿no es cierto?, que el primer movimiento contrahegemónico de la Argentina estuvo conducido, se entiende, por José Gervasio Artigas, pero que no logra, Gervasio Artigas, conduciendo la Liga de Pueblos Libres, que incluía Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, porque no logra transformar la realidad, porque es derrotado por el poder angloporteño. Y tenemos que esperar a la aparición de don Juan Manuel de Rosas para que ahí sí veamos un movimiento contrahegemónico, que también podemos llamarlo un movimiento nacional de liberación. Y entonces ahí con Rosas encontramos, ¿no es cierto?, el rechazo al libre comercio, el rechazo a la hispanofobia que había predicado Inglaterra, el rechazo al iluminismo, que quería desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia para socavar la fe fundante, que es la base del poder nacional. Hay un movimiento nacional. Pero Rosa pierde en Caseros, derrotado por la traición de Urquiza, y tenemos que esperar a la llegada de Hipólito Yrigoyen para que no aparezca el movimiento nacional, pero sí por lo menos una posición nacional. ¿Está? Porque Yrigoyen es la posición nacional, es el movimiento nacional, pero no logra Yrigoyen descubrir que la clave de la dominación era el libre comercio, la no industrialización. Yrigoyen es hispanista, Yrigoyen es patriagrandista, Yrigoyen es antiiluminista, pero no logra descubrir el tema del libre comercio. Pero claro, es un avance gigantesco, es la expresión popular, está del movimiento popular, está un movimiento contrahegemónico. Pero a la muerte de Yrigoyen está un sector del partido conducido por Alvear se queda con el partido radical. Yrigoyen, que había creado la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical, ¿qué era? Era la expresión electoral de este movimiento nacional contrahegemónico. Entonces, con Alvear, esa expresión electoral, que era la Unión Cívica Radical, queda capturada por la hegemonía, porque Alvear en nada se parece a Yrigoyen, en nada admite los principios de Yrigoyen. Alvear es un liberal, Alvear es antihispanista, Alvear es librecambista, Alvear es iluminista, y entonces
ese instrumento del movimiento nacional se pierde, ¿está? Cuando resurge el movimiento nacional con el coronel Juan Domingo Perón, se ve obligado a crear otro instrumento electoral, que finalmente se va a llamar después de mucho tiempo el Partido Justicialista. Hoy estamos en una circunstancia muy parecida a la que les tocó vivir a esos pobres radicales irigoyenistas cuando vieron que el partido se lo había robado a Alvear y que había convertido a la Unión Cívica Radical, que era el instrumento electoral del movimiento nacional, se había convertido de un partido de liberación nacional en un partido de administración de la dependencia. Hoy, el Partido Justicialista es un partido de administración de la dependencia, es un partido que administra la dependencia, que predica la dependencia. ¿Por qué? Muy sencillo, porque en la década del 90 tocó como ideología propia el neoliberalismo, y el neoliberalismo es una de las ideologías que predica la oligarquía financiera internacional. Y a partir del 2000 comienza a tomar como ideología paulatinamente y se va acelerando esto, ¿se entiende? Con el voto en el Senado a favor del aborto por la señora Cristina Fernández de Kirchner, toma como ideología el progresismo, el abortismo, el indigenismo. Y entonces ese partido, que era un partido de liberación nacional, se transforma en un partido de administración de la dependencia y deja de ser el instrumento electoral del Movimiento Nacional de Liberación, que sigue siendo el peronismo, podrá tener otro nombre en el futuro, esto no tiene ninguna importancia, y entonces los patriotas nos vemos obligados a la necesidad de repensar, ¿está? Y de recrear una nueva herramienta electoral, porque esta herramienta electoral, que era el PJ, se ha transformado en un partido de administración de la dependencia que predica la dependencia, que predica una ideología de subordinación que es el progresismo. Y yo lo desafío a cualquiera que me sostenga científicamente que esto no es cierto, porque la gran pregunta es, ¿qué predica hoy la oligarquía financiera internacional? La oligarquía financiera internacional, que tiene nombre y apellido, predica, se entiende, el aborto, predica el indigenismo, predica el multiculturalismo, predica todos los puntos del progresismo, el lenguaje inclusivo. ¿Y cómo podemos demostrar que predica esto? Porque el dinero de las grandes financistas del mundo va a las ONG, y esto queda registrado en los libros en Estados Unidos, en Holanda, en Inglaterra, en Bélgica, a las ONG que predican estas cosas, y a las ONG que en Argentina predican y viven, se entiende, de ese dinero, incluso los políticos. Entonces, mal puede hoy, se entiende, ser el Partido Justicialista un movimiento nacional de liberación, un partido de liberación, cuando predica las mismas cosas que predica la oligarquía financiera internacional. Así que se ha pasado de bando, se ha pasado al bando del enemigo, y esto obliga a crear, se entiende, una nueva herramienta electoral. La verdad que muy, muy claro, Marcelo. Y antes de darle la despedida, que la verdad que, bueno, gracias por enseñar todo el tiempo que me dio, la verdad me dio una clase básicamente, y creo que todo lo que lo van a ver también, es que además que invito a que lo lean a Marcelo, también usted, ¿qué otros autores le diría a la gente si le preguntan qué autores también puedo leer para poder informarme sobre todo esto? ¿A quiénes usted aconsejaría? Bueno, yo pienso que siempre que hay que ir a los clásicos, ¿no es cierto?, a los clásicos del pensamiento nacional. Hay que volver a leer, se entiende, a Raúl Scalabrini Ortiz, para entender que lo mismo que Scalabrini Ortiz está diciendo de Inglaterra se aplica hoy a China. Hay que leer, se entiende, a Jauretche, para entender que Jauretche, cuando dice cómo el medio pelo toma, se entiende, ¿no es cierto?, ideologías extranjeras, y la adopta como propia, y las toma como propia, y repite como papagayo lo que pasa en Europa. Hoy, se entiende, estos muchachos que van con el pañuelo verde no hacen sino repetir, se entiende, consignas creadas en Francia, y creadas en Estados Unidos, por las feministas francesas, las feministas norteamericanas. Entonces hay que leer a Jauretche, hay que leer a Scalabrini Ortiz, volver a leer al padre Castellani, volver a leer, se entiende, a Hernández Arregui, volver a leer, se entiende, a Abelardo Ramos, a Jorge Abelardo Ramos,
a Eneas Pilimbergo. Ahí yo pienso que hay que ir siempre a los clásicos, volver a leer a Perón, y yo pienso que si hiciésemos ese esfuerzo, se entendería mucho mejor la realidad, la triste realidad que nos toca vivir, porque esta realidad es muy triste porque nos están degradando culturalmente, nos están degradando antropológicamente y no solo económicamente, porque de la degradación económica saldremos siempre. Ahora, si no detenemos la degradación cultural, esto será irreversible, porque de las crisis económicas saldremos siempre porque a nosotros nos sobran recursos, lo que nos falta es patriotismo, nos sobran recursos, lo que nos falta es patriotismo. Más difícil salir de las crisis culturales, de la degradación cultural a la cual nos ha llevado esta clase política que incluye tanto al oficialismo como a la oposición, esta clase política cipaya al servicio de la oligarquía financiera internacional. Muchas gracias, Marcelo, por todo su tiempo. Le agradezco, la verdad, un politólogo de todo terreno, la verdad. No, les pido disculpas por el teléfono que sonaba y yo no sabía si pararme y apagarlo, no. Le pido no pasa nada, Marcelo. Y quedo a su entera disposición para otra oportunidad. Dale, Marcelo, no pasa nada. Son cosas que cuando uno está en vivo, como quien dice, suceden estas cosas, ¿no? Eso demuestra que nada está armado. Bueno, muchísimas gracias.